Gracias, buenas tardes. Vamos a brindar una conferencia de prensa acompañando a la senadora Iris Vianey Mendoza, y ella presentará los propósitos de la misma. Así es que le dejo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Agradezco a mi coordinador del grupo parlamentario, el senador Miguel Barbosa, a nuestra vicecoordinadora, la senadora Dolores Padierna, al senador vicepresidente, que también nos acompaña, Luis Sánchez, a Armando Ríos Peter, al senador Raúl Morón, al senador Isidro Pedraza, que hoy nos acompañan con un grupo de productores y fabricantes de calentadores solares de tubo de vacío en nuestro país. Es un tema muy importante el que venimos a plantearles y tiene que ver con una norma oficial mexicana que está a punto de salir, a punto de ser aprobada para consulta pública por CONUDE. Es un tema fundamental porque vamos a abordar dos aspectos importantes, tanto el tema ambiental como el tema social, y de fondo un gran conflicto de intereses. Para sintetizar, y antes de que el presidente de Sotexol haga uso de la palabra, les comento un poco de qué se trata. Esta norma oficial mexicana pretende normar los calentadores solares. Como ustedes saben, venimos promoviendo las energías alternativas y es necesario que las familias que menos tienen cuenten con un calentador solar de bajo costo y accesible. Estos calentadores solares de tubo tienen un costo entre 3,500 y 4,500 pesos. Sin embargo, esta norma oficial mexicana que pretende regular la venta de estos calentadores solares, lo que pretende es desaparecer del mercado los calentadores solares de tubo para dar paso únicamente a una tecnología que es mucho más costosa, que generaría un desequilibrio en el mercado, pero que perjudicaría muchísimo a las familias más necesitadas. La idea fundamental de este proyecto es establecer una norma para un sistema de calentador solar específico y que no sea perjudicada tanto la industria como la ciudadanía. Solicitamos detener este proceso en la CONUDE de la creación de esta norma porque no hay ni convocatoria y viene un vicio de origen porque no se llamó a las partes para la creación de esta norma. Voy a darle la palabra al presidente de Sotexol. Les comento que nos acompaña Raimundo López, empresario del ramo, Klaus Conrado, quien es también ingeniero y empresario representante, y Raimundo Castrolena, y quiero darle la palabra en este momento al ingeniero Guillermo, que es el presidente de Sotexol, Sociedad de Tecnología Solar. Muchas gracias, senadores, muchas gracias por su tiempo, sobre todo por este espacio para poder llegar a resolver esta situación que nos está afectando de manera importante en el mercado, no solamente a los productores, como bien lo menciona la senadora, sino una afectación social y de medio ambiente muy fuerte. Dentro del grupo técnico de trabajo donde se está desenvolviendo toda la idea de la norma oficial mexicana, es un grupo muy viciado, donde se están manejando conflictos de intereses importantes por sesgar la tecnología y de esta manera beneficiar solamente a una de ellas, ya que hay varias en el mercado y una de ellas, la afectada, es la nuestra, la de calentadores solares de tubo evacuado. De esta manera, otra afectación es que se está encareciendo el producto, limitando a las personas a que puedan tomar la decisión de utilizar un equipo de acuerdo a su aplicación y a sus necesidades, pero sobre todo al alcance de su bolsillo. Por otra parte, se detiene también la innovación, ya que la tecnología de tubos evacuados es de las más nuevas a nivel mundial y varios países la están utilizando. Si permitimos que la norma oficial mexicana siga avanzando en el proceso que va, lo único que lograremos es detener el avance en este tema de calentamiento solar de agua. Así que solicitamos de la manera más atenta el apoyo por parte de ustedes para tratar de ayudar a las personas más necesitadas a que sigan teniendo la opción de poder optar por el calentador que más les convenga. Muchas gracias. A ver, habría que complementar esta solicitud pidiendo al secretario de Economía que no publique esa norma oficial hasta en tanto esta
no esté consultada con los diversos actores y no cumpla con varios requisitos. Recordar también que la reforma energética en el 17º transitorio establece un año de plazo al Congreso de la Unión para publicar, para legislar sobre energías renovables, energías alternativas. Ha llegado un paquete de iniciativas que no cubren absolutamente con los requisitos, han pasado ya 2 años, no se ha aprobado tal ley y entonces este vacío lo ocupa la Secretaría de Economía para favorecer a unas empresas y perjudicar a otras. ¿Qué es lo que está en el fondo? Que se tiene como política el consumo de gas natural, la importación de gas natural que produce Estados Unidos, hasta la construcción de ductos, gasoductos para importar el gas natural, es decir, que todo se base alrededor del gas natural, la venta de gas natural en México. En detrimento de todas las demás, lo primero que habría que decir es que el gas natural en la reforma energética está considerada como una energía limpia y no es limpia, porque es fósil. Y por ser fósil, pues primero no es limpia y en segundo lugar es no renovable. Y necesitamos implementar, impulsar energías que se llaman no renovables, que además son económicas, como la energía solar, la del agua, la del viento. Esas son las que deberíamos estar impulsando. Y hay empresarios y hay tecnología mexicana novedosa, barata, que puede simplificar la vida con el calentamiento de estos tubos mediante el sol, pero esta norma oficial que pretende emitir la Secretaría de Economía simple y llanamente es una norma a modo para prohibir la entrada en vigor de esta tecnología solar y que solamente exista en el mercado una, la de gas natural. Y todo forme parte de la estrategia que tiene el gobierno de Peña Nieto. Nos parece, y por eso estamos aquí el grupo en su conjunto, necesario decir 2 cosas. Necesitamos que el Congreso legisle ya sobre energías no renovables y que haya siquiera Comisión de Energía, que hace siglos no hay. Segundo, que la Secretaría de Economía no emita esa norma hasta que no sea consultada y hasta que no esté ajustándose a la Constitución que prohíbe los monopolios y están creando solamente su monopolio de gas natural en detrimento del resto de las energías. Gracias. Sí, quisiera retomar lo dicho por la senadora Dolores Padierna, porque este es un buen ejemplo de la visión que tiene este gobierno, especialmente sobre el tema de gas natural, y que en el estudio de caso que hoy revisamos encuentra pues una gran manifestación de cómo han querido, especialmente alrededor de la ley de transición energética, darle la vuelta al concepto de energías limpias que ellos se empeñan en llamar, para meter por ahí el tema del gas natural. Cuando hablamos de tecnologías renovables y energías renovables, estamos hablando de las que conocemos, de sol, de agua, de eólicos, y precisamente este es un gran ejemplo de cómo un asunto que tiene que ver con conflictos de intereses, con corrupción, con normas que buscan darle la vuelta para beneficiar un sector específico que es el del gas natural, son el tipo de ejemplos que están ocurriendo y que mantienen en la congeladora la ley de transición energética. La información con la que contamos, y solamente es para añadir que no solamente es el caso que hoy nos ocupa, sino una visión mucho mayor en el cual el conflicto de intereses tiene que ver con la industria del acero, que mantiene detenida precisamente en la intención de cambiar la redacción de la minuta que nos mandó la Cámara de Diputados para querer incorporar por sobre todos los temas el gas natural. ¿Por qué? Porque empresarios de esa industria del acero hicieron inversiones en otras tecnologías y ahora quieren precisamente aplazar la discusión de esa norma para que paguen los mexicanos por las inversiones que por mala previsión ellos hicieron. Entonces, acompañamos porque es el tipo de ejemplos que tienen que ver con corrupción,
con distorsionar la norma y obviamente con impedir que un país que está convocado a ser una potencia en el tema de energías renovables, en beneficio de unos cuantos, se mantenga en la congeladora. Iris, ¿no quieres agregarlo? Nada más agregaría que este grupo parlamentario, de continuar la CONUDE con este procedimiento viciado de origen, sin convocatoria y sin convocar sin la participación de los interesados, y el próximo martes emitieran esta norma oficial mexicana, a pesar de estos esfuerzos que estamos haciendo para que se dialogue previamente y se tomen en cuenta todos los puntos de vista. Si insistieran, el próximo martes presentaremos un punto de acuerdo en el que, además de información, les vamos a exigir que se ajusten a los estándares internacionales para las pruebas que, como todavía no han presentado, apenas tenemos el anteproyecto. Entonces es muy probable que entre mañana y el martes presentemos este punto de acuerdo para frenar esta norma oficial mexicana y que efectivamente haya no solo energías alternativas renovables, sino la oportunidad de que las familias más necesitadas tengan acceso a ellas. Y otra cosa que es muy delicada, es un tema importantísimo que el senador Ríos Peter le ha dado mucho seguimiento, bueno, todo el grupo parlamentario, el tema de corrupción. Vamos a hacer pública la denuncia del conflicto de intereses de una familia que está detrás de este monopolio, en el que son juez y parte, tanto en la elaboración de la norma como empresa, están ofertando este calentador solar plano, que es el único que quieren distribuir en el mercado de nuestro país. Sería todo. Es todo, ¿no? Vamos a votar. A ver, les agradecemos a los integrantes de Sedexol, y ya se dio la ruta por el grupo parlamentario de lo que está detrás de esta pretensión de aprobar una norma nueva para nuestro país. Así es que gracias por su presencia. Parece que había interés de algunos reporteros de hacer preguntas. Gerardo Segura, de TV Azteca, por favor. Yo muy brevemente, senador, quisiera su opinión sobre esto que se ha acordado finalmente, que se ha aprobado para que haya un consejo técnico que impulse todo este debate tan importante, tan necesario para el país en relación a la posible despenalización de la marihuana y las varias vertientes que se van a analizar. Ya no es del tema. Entonces, sobre el tema, no hay preguntas. Entonces, les agradecemos. A ver, que primero desahogamos la pregunta del tema, ¿les parece? Sí, sobre gas natural. Tengo entendido que, Alicia Salgado, de Excelsior, tengo entendido que la Ley de Transición Dolores, ¿dónde Energética establece como requisito que el 35% de la energía que se produzca en México para el año 2030 sea de energías alternativas, que te incluye la solar, la eólica, la de vapor de agua, ¿no? Otras también como la de utilización de la biomasa. En México hay 17 campos en construcción con una inversión superior a 3.400 millones de dólares de campos solares. El gas natural es una más de las alternativas de combustión en México, y la norma que está publicando la Secretaría de Economía apenas llega a la COFEMER, y en la COFEMER todos los involucrados la pueden opinar. Entonces, ¿por qué frenar un proceso que está autorizado dentro de la ley de administración y de la mejora regulatoria para que esa ley pueda ser opinada? Por ejemplo, dice Armando, es una imposición. No creo que sea una imposición en la medida en que lo van apenas a mandar a la COFEMER. ¿Quieres explicar? ¿Algo técnico de la parte que está platicando? Bueno, es el tema de lo que sacó la... Bueno, a ver, en el tema específicamente de la industria de la que estamos hablando, la norma tiene una distorsión. Ellos tienen documentos en los cuales de manera oficial se dobló la norma, o digamos, la disposición que tuvo que dar, en este caso, ¿quién? De la Universidad Nacional. El Instituto de Energías Renovables tiene contradicciones. Ellos traen los documentos y con mucho gusto yo creo que se los pueden entregar. Yo, antes que me entrevisté con ellos, precisamente para dar estas afirmaciones, les pedí que si alguien de la prensa solicitaba esto, que es el conflicto de intereses y la distorsión a la que yo me refiero a la norma, las puedan presentar. Entonces, el tema es de fondo, porque si es que alguien
distorsiona los argumentos técnicos con la finalidad de ayudarle a una empresa en particular, pues obviamente no estamos hablando solamente de un tema técnico, estamos hablando de corrupción. Y en ese sentido es importante que ellos les entreguen a ustedes la información. Segundo, en el caso de la ley de transición energética, que tiene que ver, digamos, con toda la industria que está alrededor del uso del gas natural, nosotros creemos que es importante que el gas natural se utilice, pero que esto no vaya en contra de la posibilidad de que como país tengamos las inversiones que están establecidas en nuestro marco normativo para alcanzar dos condiciones importantes, una condición de competitividad medioambiental y una especialmente que nos garantice encontrar un nicho de desarrollo industrial en donde México está convocado a ser uno de los grandes países del mundo, que es energías eólicas, energías de agua, energías de aire y energías de sol. Y en ese sentido, lo que hoy pasa... Y biomasa también. Biomasa, en ese sentido, lo que está pasando en este preciso momento es que la industria del acero tiene detenido la discusión de la minuta que ya nos fue enviado por la Cámara de Diputados aquí. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron en los últimos años a hacer una importante cantidad de inversiones precisamente apostándole solamente a gas natural, sabiendo que con la nueva ley de transición energética esa inversión puede ser menos competitiva, pero no por ello tenemos que caer todos los mexicanos en una condición de que no adaptemos algo que le puede dar un perfil de crecimiento mucho mayor a nuestra economía. ¿No será que están confundiendo gas natural con gas divisur? Porque la industria... Gracias acelera por es tu lo que ha intervención. Ya desarrollado. dio la respuesta. Sí. A ver, el senador Luis Sánchez quiere tener una intervención sobre un tema relacionado. Gracias. Es un tema relacionado con la energía, justamente. El día de hoy, bueno, ayer se dio a conocer por parte de Gustavo Hernández, quien es el director operativo de Pemex, el tema de que Pemex regresa 95 campos a que se puedan disponer de ellos de lo que se les había dado, que eran originalmente 380 campos. Esto es muy importante, es muy relevante, porque en la ronda cero no conocimos las características de estos 380 campos para la extracción, ni tampoco conocimos las características de los 109 campos de exploración. Solamente hasta que el INAE intervino conocimos los nombres de los campos, pero no exactamente las características de cada uno de ellos. Y ahora resulta que simple y sencillamente dice Pemex que se regresan. Hay aquí varias preguntas. ¿Son incosteables estos 95 campos? ¿Cuáles son los costos, la localización, la magnitud de sus reservas de estos 95 campos? No es tan sencillo, porque hay que recordar que en algún momento el precio del petróleo podría subir. Entonces, ¿qué es exactamente lo que están haciendo? Si son campos de producción, estamos hablando entonces del 25% de lo que se le asignó a Pemex en la extracción. ¿Qué porcentaje de reservas presentan estos campos? El problema es de transparencia en este asunto, porque yo podría pensar que estos 95 campos que se pretenden regresar, bueno, pues serán dados a la iniciativa privada, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues creo que no tienen llenadera. Esto es de transparencia, no es tan sencillo como que ya los regreso porque no los quiero. Y creo que el asunto entonces tendría que irse más a fondo, y creo que es urgente la presencia aquí del director de Pemex para que nos explique exactamente qué están haciendo con ello. Gracias. ¿Sobre el mismo tema o sobre Sí, ya...? senadora Iris, yo le quiero preguntar, ¿qué empresa o qué funcionario público está en este conflicto de interés que usted dice? ¿Y por qué no sacarlo desde este momento? ¿Por qué esperar hasta el martes o la próxima semana que se dé a conocer esta norma oficial? Bueno, tenemos argumentos para identificar un conflicto de intereses. Desde que CONUDE no generó una convocatoria invitando a todas las partes, como establece el procedimiento para generar una norma oficial mexicana.
¿Hay datos específicos? No sé, le daría la palabra a alguno de los compañeros y... Sí, por ahí la parte de conflicto de interés va muy de la mano con la empresa que representa el ingeniero Daniel García Valladares de Módulo Solar y su hermano Octavio García Valladares, el representante del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Ya no? Gracias. Gracias. No, quédate ahí, ¿cierto? A ver, a sus órdenes por si hubiera preguntas de temas. Su opinión en relación a este Consejo Técnico que se crea para el análisis, para impulsar los debates en torno a la posible expansión de la marihuana. Bueno, nosotros formamos parte del acuerdo legislativo mediante el cual el Senado se mete de manera plena al debate ordenado sobre legislar para la regulación del consumo de la marihuana. El debate está en el consumo, no en el uso terapéutico. El uso terapéutico es un asunto, creo que de un acuerdo total. De hecho, hay que normalizar el uso terapéutico que de manera irregular ya se da en el propio país y en otros países del mundo. Lo que está en debate es la regulación del consumo. Creo yo que es un viraje completo para empezar a discutir una política de regulación del consumo de la marihuana, abandonando la política de prohibiciones que por todo este tiempo ha estado implementada. Tenemos que estar, sin duda, impulsando, manteniendo relaciones con nuestro país vecino de Estados Unidos para que sea simétrica la política de regulación en Estados Unidos con la que se dé en México. Así es que bien por la mesa directiva que construyó este acuerdo, que suscribimos los coordinadores parlamentarios y que hoy fue aprobado por el Pleno para arrancar un debate ordenado. El debate ya arrancó hace años, ¿sí? Ordenar el debate, fijarle plazos, tener productos para que tengamos una legislación pronto en materia de regulación del consumo de la marihuana. Omar, por favor. Senador, en ese mismo tema, entonces entendería yo que podría avanzar de dos maneras el debate. O sea, uno sería para el próximo periodo de sesiones, que sería el consumo, y en el tema lúdico, digamos, y podría salir en este periodo en el tema medicinal y terapéutico. No lo veo. ¿Era paralela? No lo veo que salga en este periodo ninguno de los dos. Y la siguiente pregunta, que ya es de otro tema, y quería yo saber su opinión sobre las declaraciones que da el presidente Enrique Peña Nieto sobre la APE, que dice que el próximo año no ve que ningún país de la APE pueda crear empleos de calidad. ¿Usted qué opina sobre eso? Lo primero que te digo, este periodo le restan esta semana y 3 semanas más. No está en la agenda del Senado que se pueda dictaminar las iniciativas que están presentadas en esta materia, y tendrá que ser sin duda estas analizadas y dictaminadas una vez que se desahogue este procedimiento de discusión pública. Se va a tener que terminar empatando con aquel que organice la Secretaría de Gobernación, que se anunció. Creo que no puede haber dos procesos de debate nacional separados, caminando por su lado, cuando finalmente son órganos del Estado mexicano. El gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión, en este caso el Senado, y sin duda tendrá que participar la Cámara de los Diputados. Así que no lo veo para este periodo, y vamos a ver si es para el siguiente o si solamente se ha abierto un tema pero sin la voluntad de que esto avance. Eso lo vamos a ver. O sea, yo de momento me expreso entusiasmado, nos expresamos entusiasmados de que esto tenga forma, de que esto se desahogue con orden, pero apenas vamos a ver si de verdad hay voluntad para poder llegar a una política de regulación y abandonar la política de prohibiciones en el tema del consumo de la marihuana, que por cierto debería ser mucho más amplia, no solamente para el tema de la marihuana, y
te lo vuelvo a repetir, el tema de uso terapéutico, pues eso tiene un consenso absoluto. Y que esa propuesta no achique, no se utilice para achicar el verdadero debate. Porque el debate no está en que las drogas, la marihuana se use para fines terapéuticos, ¿verdad? ¿Quién no puede estar en contra del dolor? O sea, de los padecimientos. Todos estamos para que se combata el dolor y los padecimientos. Pero que esa propuesta no sirva para achicar el tema y para que se quede ahí estacionado. El debate es otro. Es por el consumo y por establecer una política de regulación, ¿sí? El otro es el que me decías de, pues lamento mucho que el presidente se haya expresado así. No conozco esa declaración como tal, la veo inadecuada de un ejecutivo que se diga que en México no va a haber creación de empleos de calidad. Siempre se debe de aspirar por un gobierno que representa toda la economía de un país, de que ésta crezca, no solamente dando empleos mal pagados, con poca capacitación, sino que sean empleos del alto nivel que puedan diferenciarnos de otras economías del mundo.